Bueno, y vamos a hacer referencia a todo esto porque está en línea con el programa Gustavo Marangoni, que es politólogo, docente, expresidente del Banco Provincia, bueno, y un hombre que acaba, bueno, de publicar en las últimas horas, en la jornada de ayer, su última encuesta, ¿sí? Con respecto a la imagen presidencial y a cómo vienen las principales dirigentes del plano nacional rumbo a las elecciones de octubre. Los saludamos, Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, decíamos que la economía se cruza con la política, por supuesto, generalmente ocurre, pero en un contexto como el de este año parece más todavía en la Argentina, ¿no? ¿Se advierte esto que la economía está de alguna manera determinando la política? Sí, obviamente que desde abril del año pasado, cuando comenzó la corrida cambiaria que terminó llevando al dólar de una cotización de 18 pesos a los 46 del día de ayer, con consecuente impacto inflacionario en la actividad económica vía tasas de interés, etcétera, eso se fue sintiendo en cada uno de los hogares y eh, también en el impacto en la imagen del presidente y en la gestión. Nosotros en la encuesta que dimos a conocer en el día de ayer, señalamos que en toda la serie que comienza naturalmente con el mandato del presidente Macri, Ujú. encontramos el valor más bajo en esta última medición en lo que refiere a la ponderación que la gente hace de la gestión gubernamental, desaprobada por el 67% de la población y Claro. aprobada por el Ujú, 26%. ujú. Esto obviamente que ha venido en los últimos meses involucionando desde el punto de vista del gobierno y tiene una estrecha relación con los altos índices de inflación mensual, con el aumento del desempleo, que torna además bastante negativa la perspectiva económicas de la población, tanto en su economía personal, al cual un 70% de la población la juzga como negativa respecto del pasado, y el 60% también tiene perspectivas negativas respecto del futuro, siempre hablando de la economía personal, y en lo que refiere a la economía argentina es lo mismo, digamos, también eh, las expectativas son negativas, así que Ujú. indudablemente todo esto tiñe este año electoral que señalaban ustedes, y de alguna manera, más allá de las particularidades, las peculiaridades que tiene cada una de las provincias argentinas, sin duda también habrá influido en algo en cada elección territorial que se ha dado desde febrero hasta aquí. Ujú. Gustavo, hay un gráfico que es muy interesante que muestran ustedes cruzan la imagen con el dólar y a medida que Sí, sube el claro. dólar la imagen se cae, ¿no? Del presidente. Sí, sí, exactamente. Por eso yo ponía como punto de partida, si se quiere, del deterioro más importante en la imagen del presidente y su gestión, abril del año pasado. Si tuviese que ser más exacto, Ujú. diría que la caída comienza en diciembre del 2017, cuando se trata la reforma previsional. Claro. Allí un Ujú. gobierno que venía muy vigorizado por el triunfo de las legislativas de octubre, comienza a registrar el cambio de humor en la opinión pública, pero indudablemente la aceleración de este mal humor se da a partir de la devaluación, confirmando aquello de que, bueno, que gobierno que devalúa se devalúa, ¿no? Claro. Hay una correlación bastante explícita y directa entre la modificación del tipo de cambio la imagen del gobierno en Argentina, no con esta administración, ¿no? Ujú. Desde tiempos inmemoriales, digamos. Claro. Otra cuestión importante es en cuanto a imágenes negativas, lidera el presidente Mauricio Macri entre la dirigencia, los principales dirigentes del país que uno puede poner hoy en primera fila. El peor imagen tiene es el presidente. Uno pensaría que por ahí en segundo lugar estaría Cristina y sin embargo esto no es así. En segundo lugar está Sergio Massa. ¿Qué pasa con la figura de Massa? Bueno, yo creo que ahí lo que evidentemente hay a lo largo de los últimos 2 o 3 años es una suerte
dificultad para establecer lo que al principio era a lo mejor la tercera vía, ¿se acuerdan? El camino del medio, etcétera, que muchas veces eso implica riesgos tanto del que tiene una mirada oficialista como del que tiene una mirada de oposición. Por eso en los últimos tiempos creo que allí hubo un cambio. Yo diría que la estrategia de Sergio Massa viró de una posición, que era este famoso camino del medio, a una oposición, si se quiere, más marcada o más firme, porque si ustedes ven otro de los gráficos que están en el trabajo, después cuando se mide el escenario sin SK, quiénes son los dirigentes más opositores, él ahí ya aparece en el segundo lugar. Claro. Entonces me parece que está en una mutación respecto de una estrategia que en los 2 primeros años a lo mejor no tuvo los resultados que él deseaba, y ahora de cara a la elección presidencial la está reformulando. Gustavo, buen día. Javier te saluda. Te escuchaba. Hola, días pasados, 32,1 de intención de voto de Cristina, 25,4 de Macri. Sí. ¿Qué va a hacer Cristina? Falta nomás que diga que sí, porque da la impresión que con esto del libro y bueno, un poco la política que se va armando en ese mundillo es que va a dar el sí para la candidatura. ¿Cómo lo opinas vos? Mirá, yo veo que tiene poderosos motivos para jugar, como se dice en la jerga de la política, ¿no? Por supuesto que después está la decisión personal, pero con estos números cuesta pensar que no lo vaya a hacer, sobre todo también enlazando con tu comentario respecto del libro, ¿no? Todos los que han leído el libro podrán observar que más allá de una pieza literaria se trata de un artefacto electoral, ¿no? Es un libro que me parece que no se remite a ser una memoria o alguna suerte de testimonio respecto del pasado, sino claramente una herramienta para encarar un año electoral. Y en virtud de la distancia que hay respecto de otros dirigentes de su propio espacio, parece difícil que no se presente, ¿no? Por supuesto que la política da sorpresas, pero me parece difícil. Después hay experiencias quizás dentro, pero sobre todo fuera del país, más recientes, que muchas veces es difícil la transferencia de votos. Pensemos en Lula y Haddad, ¿no? Claro. No se da muchas veces ese traslado, no es tan automático, sobre todo en una época donde, más allá de cierta porción de un electorado muy fidelizado, bueno, hay otro que no le da lo mismo votar a una persona que otra. Digo, esto de alguna manera se acentúa, y creo que lleva a pensar que es muy probable, es altamente probable que se termine presentando. Gustavo, Fernanda lo saluda, buen día. Muy buen día. Bueno, vemos en todos estos días los videos, el video de Macri para anunciar los precios esenciales. Bueno, hemos visto registrado los exabruptos de la diputada Carrió. Bueno, todo este tipo de estrategias que no sabemos si son deslices, si son pensados. No sé qué opina al respecto, si llegamos a pensar a veces que hay como una cierta, como que se subestima el electorado, de qué podemos pensar al respecto de estas maneras de comunicar las cosas por cómo son, ¿no? Por lo burdo tal vez de la manera. Vos has mencionado dos casos que me parece sumamente interesantes ponerle en Zoom. En primer lugar, en cuanto a la forma del presidente muchas veces de comunicar medidas macroeconómicas o macropolíticas, casi con videos caseros y en un hogar específico y determinado. Yo creo que ahí hay una estrategia de gestión de la o de intento de gestión de la cercanía, ¿no? Muchas veces ante la posibilidad de mostrarse cerca del ciudadano común, el hecho de ser uno más, eso es algo que ha caracterizado al PRO. Lo que pasa es que creo que es una política más adecuada para tiempos iniciales de una gestión y para tiempos de bonanza que para tiempos de crisis. Paradójicamente, en tiempos de crisis, esa pretensión de cercanía puede manifestar una lejanía con la dimensión de los problemas. Respecto de las declaraciones, no solo las conocidas más tristemente recientemente en Córdoba, sino en general, creo que Carrió es el elemento, digamos, que busca amalgamar dentro de Cambiemos la identidad más antiperonista, más
si se quiere, más querellante de Cambiemos, aquella que busca establecer la elección como un debate de valores, quizá también como una estrategia pensada para evitar una discusión alrededor de resultados. Cuando los resultados económicos no se dan, y en esto creo que hay hasta un consenso de parte de los propios votantes de Cambiemos, bueno, tratás de cambiar el eje de la discusión a partir de valores, de una discusión pretendidamente en tonos morales, y creo que ahí estos interlocutores se sienten más cómodos que si tuviesen que hablar sobre inflación, empleo, bueno, relación peso-dólar, actividad de la economía real, etc. Gustavo, la última. ¿Cómo se ve Córdoba ahora el 12 de mayo desde el plano nacional y qué crees que qué relevancia puede tener para el ordenamiento de esta tercera vía, si es que lo crees posible a esto, ¿no? Bueno, creo que por lo menos desde aquí, desde la capital, hay mucha expectativa. Primero se descarta un triunfo del gobernador Schiaretti, y en realidad lo que se está tratando de calcular es la dimensión, primero la dimensión cuantitativa de ese triunfo, y eventualmente luego la dimensión cualitativa, es decir, cuáles serán las primeras declaraciones y las primeras actitudes de proyección nacional, porque tanto Córdoba, por ser una provincia grande e influyente desde el punto de vista electoral, por supuesto que económico también, pero en este caso estamos hablando de lo estrictamente político, y la propia figura del gobernador en un contexto donde hay demanda para una nueva oferta electoral, pero todavía esa oferta no está debidamente articulada, se está esperando que haya algunos primus inter pares, guante que le calza muy bien al gobernador de la provincia, como para ver si puede hacer un aporte, un plus, que termine de clarificar un espacio que tiene que competir contra otros dos que están muy determinados, que tienen liderazgo, que tienen un discurso ya muy definido, pero bueno, los tiempos se acortan y me parece que allí entonces Córdoba puede ser la oportunidad para pisar el pie del acelerador en este sector, ¿no? Bien. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias, que tengan muy buen día y fin de semana.